A través de la sexualidad aprendemos a conocernos, sentirnos, querernos, descubrimos quiénes somos, qué nos gusta, qué nos da seguridad y también qué nos hace sentir bien. Desarrollar una buena educación sexual ayuda a mejorar la autoestima, la autonomía, la confianza, la seguridad e incluso a entablar mejores relaciones personales. Y todo ello aderezado de placer. ¿Qué más se puede pedir? Bueno, pues sí, se puede pedir más. Y lo conseguiremos si hacemos una educación sexual desde los comienzos. Sobre esto y mucho más hablaremos en nuestro programa Sin Tabúes, un espacio de educación sexual para familias. Comenzamos. Los seres humanos tenemos sexualidad desde que nacemos y hasta que nos morimos. Y si no nos explican las cosas, pues buscaremos las respuestas fuera. Y si no educamos quienes tenemos que educar, con información veraz, pues la información se la dará quien no tiene que educar, con las consecuencias que esto conlleva. Y bueno, ¿quiénes podemos hacerlo mejor? Pues somos las familias, los centros educativos, los y las profesionales que se han especializado. Pero es cierto, vale, lo reconozco. Educar cuando no nos han enseñado previamente es muy difícil. Hablar de ciertos temas con nuestras hijas e hijos se hace ciertamente complicado en muchos momentos. El sexo es un tema tabú, la sexualidad es un tema desconocido y cuando no, acompañado de muchos prejuicios. Y según cómo seamos, tendremos un estilo educativo determinado. Identificar cuál es nuestro estilo educativo y conocer cuál es la mejor manera de hacer un acercamiento pedagógico sobre el tema es en casa necesario. ¿Queréis saber cuál es vuestro estilo educativo? Vamos a ver. Mirad, en nuestra sociedad tenemos básicamente tres modelos de hacer educación sexual. Tenemos el modelo tabú, silencio. De lo que no se habla, no existe. En este modelo partimos de la premisa de que es mejor no hablar de ciertas cosas para no dar ideas. Se piensa que si no se habla, el tema no existe. Nunca se muestran los cuerpos desnudos en casa, por ejemplo, en la ducha, cuando mami y papi se cambian de ropa. Las niñas no saben que sus madres menstruan, muchísimo menos los niños. Y se manda el mensaje de que el sexo cuanto más tarde o más mayor, mejor, pero poquito más. Como mucho, a una cierta edad se le dice, hijo, usa preservativo, hija, ten cuidado. Y a ambos, si necesitas que te informe de algo, tú me preguntas, cariño. Bueno, después tenemos el modelo peligro. A partir de una edad determinada, se va haciendo énfasis en las palabras cuidado, peligro, miedo. Ten cuidado con los chicos, ten cuidado, no dejes embarazada a una chica, no usar condón es peligroso, puedes contagiarte de una infección de transmisión sexual. Así que bueno, estos dos primeros modelos sabemos las consecuencias que tienen. Bajo el primer modelo, el modelo tabú, pues no van a preguntar, porque no sienten que sea un espacio donde tengan cabida este tipo de conversaciones. Y con el modelo tabú, se sienten que si han metido la pata, ¿cómo van a preguntar en casa si ya le avisaron? Así que aquí tendremos sentimientos de soledad, de miedo, de culpa, de vergüenza. Estos sentimientos están asegurados. Y como decía, no les hará falta buscar mucho, porque la industria del porno ya les va a encontrar. Y les va a hacer creer que lo que ven ahí no es ficción, sino que es una plataforma de aprendizaje. Bueno, y eso tiene serias consecuencias. Así que nos queda el tercer modelo de aprendizaje, el modelo de educación, buena educación sexual, el modelo BES. Este es el único modelo sano, equilibrado y responsable. Bajo este modelo se educa desde el autoconocimiento, desde el respeto propio, la empatía, el conocimiento del cuerpo humano y de sus ciclos. En estos casos se fomentan las relaciones basadas en la comunicación y, como decía, en la empatía. No se habla desde el peligro, sino desde la responsabilidad, que es muy diferente, y no se enfoca desde el miedo, sino desde el placer, que tampoco tiene nada que ver. Con respecto a la comprensión de la diversidad, tiene que estar. Todas las personas somos iguales, pero también somos diferentes, y hay que comprender que las diferencias existen. Y sobre todo, hay que tomar conciencia de lo que se necesita en cada momento, porque evolutivamente vamos a ir necesitando cosas diferentes. Así que bueno, me imagino que si has llegado hasta aquí es porque tienes interés en hacer en casa una educación sexual un poquito mejor. Así que vamos a hablar de algunas claves. Para ello lo primero que tenemos que tener claro es que el sexo no es solo coito, ¿vale? Y que en los comportamientos sexuales hay muchísimos más aspectos involucrados que un chico, una chica, un pene y una vagina, sino que la sexualidad es muchísimo más. También es importante recordar que toda la educación que pretenda fomentar cambios positivos centrándose en el miedo y el castigo no va a enseñar mucho, más bien todo lo contrario. Sin embargo, cuando se hace desde la responsabilidad, la autonomía, la diversidad y el placer, la cosa cambia y es desde luego muchísimo más productiva.
Dicho esto, me centraré en explicar qué es la sexualidad. Tenemos que saber de lo que vamos a hablar. Pues bien, la sexualidad humana es un hecho bastante complejo, que abarca muchas facetas de la personalidad, muchísimas dimensiones diferentes. Involucra el cuerpo, con el autoconocimiento, con la identidad, la orientación sexual, el placer, el disfrute, también los sentimientos, los deseos, las necesidades e incluso las relaciones personales. Comienza en el primer momento de llegar a nuestra vida, desde que nacemos, si no antes, y va a durar toda la vida, aunque es cierto, como os decía, que se irá transformando en cada etapa de nuestra vida. Así que si vamos desgranando en cada una de estas facetas, pues empezamos en la identidad. Si hablamos de identidad, os pongo algunos ejemplos. Cuando nacemos no sabemos qué somos, no sabemos si somos niñas, niños de España o de Senegal, y además es que nos importa bastante poco. Realmente no necesitamos saber cognitivamente nada, es más bien un tiempo de autodescubrimiento desde los sentidos. El cuerpo tiene terminaciones nerviosas y a través de él pues se nos calma si se nos abraza, se nos duerme si se nos acuna, nos reímos si se nos estimula, y si algo da placer, intentaremos volverlo a repetir. Y si no nos gusta, lo vamos a intentar evitar. De este modo, comenzamos a saber cuáles son nuestros límites, quién soy yo y hasta dónde llego, y quién es la otra persona y cómo nos relacionamos con ella, ¿vale? A través de la piel, de la mirada, del olor, existe comunicación, interacción, disfrute, tranquilidad. Y esto ayuda a desarrollar la identidad y fomenta las bases de las relaciones interpersonales y la seguridad personal y la personalidad. De ahí la importancia de la memoria sensorial. Si no lo sabíais, os invito a que investiguéis qué es esto de la memoria sensorial. Pues lo que viva yo en mis primeras horas de vida y en mis primeros días y en mis primeros años, quizás no lo recuerde cognitivamente, pero sí emocionalmente, y esto se va a quedar marcado para siempre. Luego vamos creciendo y nos damos cuenta de que las otras personas pues, son diferentes, claro que sí, y queremos observar para aprender sobre el entorno que nos rodea. Y vamos descubriendo, nos van enseñando qué es normal, qué no lo es, porque aquí ya comenzamos a comprender los valores sociales. Y si me enseñan que las diferencias son naturales y beneficiosas, pues no me asusto con ellas y me convierto en una persona muchísimo más tolerante. Y si me permiten explorarlas, como mi instinto de descubrimiento y autonomía me pide, pues aprenderé a comprender el mundo y a relacionarme de una forma muchísimo más sana con él. Así que bueno, pues voy creciendo y comienzo a explorar mi cuerpo y a sentir placer al hacerlo. Y si en vez de decirme, niña, cochina, niño, ¿pero qué haces?, lo que me dicen es, da gustito tocarte el clítoris, ¿verdad? Claro, es que es una zona muy sensible, tiene muchas terminaciones nerviosas. Ahora, eso sí, con las manos limpitas, ¿vale, cariño? La vulva siempre la tenemos que tocar con las manos limpitas. La cosa cambia. ¿Has visto cómo se pone erecto tu pene? Le podemos decir a tu niño. Eso es lo que ocurre muchas veces cuando sentimos gustito. ¿Has visto qué divertido? Bueno, pues en ambos casos después se añadirá, pero cariño, esto no se hace en el salón delante de la abuela, ¿no? Esto se hace en la intimidad. Y ya le estamos induciendo a saber cuándo sí y cuándo no, como cualquier otro aspecto de la vida, ¿vale? Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta en la sexualidad es la exploración entre iguales, ¿no? Según va creciendo esa personita, pues va descubriendo que las dos personas están ahí, que son diferentes, que son, ¿no? Tienen esa curiosidad. Esto es natural, ¿vale? No es peligroso y no es un abuso sexual, siempre y cuando haya una relación de igualdad. Esto es importante entenderlo. Jugar a mamás y a papás, a médicos y médicas, no es raro. De hecho, es algo muy normal y habitual. Es una forma de descubrir cómo es el cuerpo propio y cómo es el cuerpo de las otras personas. Y también cómo en la imagen de expresar afecto y cariño. Y como os digo, nada tiene que ver con la sexualidad adulta, no lo mezclemos, no tiene nada que ver con la erótica, no tiene nada que ver con el deseo, porque a estas edades todavía no lo han desarrollado, es simplemente el autodescubrimiento de sí y de la otra persona. En el caso de que veamos que estas cosas ocurren, es súper importante que no nos saltemos y le digamos, ¿qué estáis haciendo? Pero bueno, porque entonces van a empezar a relacionar placer con culpa, con miedo, con tabú. Así que mejor, bueno, pues si es un peque de edad de guardería, pues agarrarle de la manita, llevarle a un sitio, distraerle. Venga, Pepito, venga, toma este librito, mira qué divir. Y si son más mayores, pues explicarles. Lo que estáis haciendo es autodescubriros, ¿verdad? Aprovechar la ocasión. Creo que es súper importante siempre que aprovechemos las ocasiones para hablar de lo que sea. También aprovecho yo esta oportunidad para hablar de la maternidad y del parto,
Pues porque cuando haya alguien cercano, que veamos una mami embarazada o un parto, ya sea en la tele o sea de alguien cercano, vamos a hablarlo siempre con naturalidad, porque es que son procesos naturales de nuestra naturaleza humana, animal y humana. Después, bueno, pues vamos evolucionando y al llegar a la adolescencia, pues ya sí que se van activando unos procesos hormonales de un modo muy intenso y el cerebro pues también madura y va cambiando radicalmente. En esta etapa, pues es cuando ya se empieza a fantasear, a desarrollar la erótica, el propio deseo, a desear también compartir con la otra persona, a descubrir el placer genital y el emocional, tanto propio como de la otra persona. Y bueno, pues estas cosas también hay que explicarlas, pero como un proceso, como os digo, natural, a través del cual pues, se comparten muchas cosas. Se comparte placer, afectos, intereses, gustos. Siempre, como digo, en condiciones de igualdad, de confianza y de respeto. Esto es imprescindible. Y bueno, en este caso, si ya hemos ido hablando del cuerpo, del autodescubrimiento, del compartir, del descubrir a otras personas, de la maternidad, incluso de los ciclos evolutivos, pues cuando ya llevaremos una buena trayectoria educativa y no necesitaremos llegar a ese temido momento de hijo o hija, tenemos que hablar. Que eso, cuando yo le digo en los talleres, los adolescentes y a las adolescentes se empiezan a partir de risa y dicen, no, por favor, que esto no pase. Las personas adultas también estamos como que esto no pase. Así que bueno, vamos a empezar desde el principio, ¿no? Desde la cuna. Y bueno, pues más adelante les podremos ir explicando que hay un momento en el que llega el deseo de reproducción, ¿vale? Este no es un imperativo, ojo, no tenemos que ser madres y padres por obligación, ¿vale? Sino que es algo que podemos desear y es importante explicar que necesitamos sentir la libertad de poder elegir de cuando nos llegue el momento y en las condiciones que cada cual estime oportunas. Así que esta es una faceta más de la sexualidad, pero evidentemente no es la única. Así que bueno, para ir terminando, habrá sido interesante hacerles saber que los besos, los abrazos, las caricias y los demás placeres no se acaban nunca por una cuestión de edad, ¿vale? Y que, como decía, empiezan desde el principio hasta el último momento de nuestras vidas. Y que no se limitan a una única parte de nuestro cuerpo, sino que va muchísimo más allá. Con todo esto, vemos que tenemos sexualidad desde que nacemos hasta que nos morimos, pero que la finalidad en cada momento pues, va cambiando según nuestro momento de desarrollo. Y ojo, que no se nos pase, como a tantas personas, no hablar de la discapacidad o de la diversidad funcional. Se da por hecho que las personas, pues, por ser autistas, por tener síndrome de Down o algún tipo de parálisis cerebral, no van a tener necesidad de contacto, contacto físico, de masajes, de caricias, de besos, de abrazos. Esto es súper humano y súper necesario. Estas personitas, cuando crezcan, no nos podemos olvidar que también van a tener fantasías, que también van a tener deseos y que ellas y ellos también tienen derecho a la intimidad y al placer. De modo que en vez de negárselo o prohibírselo, lo que necesitamos hacer es adaptarnos a sus necesidades y ayudarles a que se protejan disfrutando. Así que bueno, de tal modo que si seguimos estas claves podremos construir lo que yo llamo la bandera de la sexualidad, las bases para la construcción de una sexualidad sana, responsable, diversa y placentera. Así que bueno, para ir terminando, me gustaría recomendaros algunos libros que yo creo que son importantes, que os pueden ayudar en vuestra educación, que son, este es uno que es divertido, Cuéntamelo todo, este os lo recomiendo. Otro que para mí es de mis favoritos es el de preguntas y respuestas sobre sexualidad, que además tiene unas imágenes bellísimas y donde va hablando de la sexualidad en todas las facetas de la vida. También os recomendaría, para ir empezando, pues ¿por qué no?, hablar de la transexualidad, que también es importante porque la diversidad también hay que tenerla en cuenta. Y un libro que no he traído hoy, pero que a mí me parece que es súper importante, y se llama un mini libro, es súper pequeñito y se llama Agustirrinil, y habla de la normalización de la sexualidad y del placer desde que somos súper peques. Así que, bueno, pues son algunas recomendaciones que os hago para seguir aprendiendo. Así que ya sabéis, la naturaleza no nos da nada porque sí, y si tenemos unas formas definidas y unas capacidades de sentir determinadas, pues por algo será. Así que conozcámoslas para quererlas, respetarlas y sentirlas. Son la base de una buena autoestima sexual.